Alerta de la OMS. ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, nos advierte sobre la posibilidad de una nueva emergencia sanitaria que podría llevar al mundo a una situación similar a la vivida con el COVID-19. Aunque la pandemia oficialmente terminó el 5 de mayo de 2023, esto no significa que las amenazas hayan desaparecido. Estamos en riesgo de enfrentar una nueva pandemia y es crucial que estemos listos. Entre 2019 y 2023, el coronavirus impactó al mundo con más de 600 millones de casos y más de 6,8 millones de muertos, alterando profundamente la estructura de familias, sociedades y economías. Para evitar una crisis similar en el futuro, instan a los líderes mundiales a invertir en estrategias de prevención que frenen el desarrollo de una posible pandemia. Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. La amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, advierte el director general de la OMS. No solo las enfermedades son amenazas para la humanidad, el fin de la reciente experiencia pandémica puede llevar a la fatiga y al descuido por parte de gobiernos y población, o por el contrario, a una mayor inversión en salud pública, investigación y planificación. La OMS respalda la segunda opción en su discurso, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados para 2030. Aprendizajes de la pandemia del coronavirus. La OMS destaca que a pesar de desviarnos del rumbo, la pandemia ha demostrado por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben seguir siendo nuestra estrella polar. Se mencionan algunos avances en materia de salud entre 2017 y 2022. 133 Estados miembros han implementado impuestos sanitarios sobre productos perjudiciales para la salud, como el tabaco y las bebidas azucaradas. La OMS estableció un consejo de aceleración de la vacuna contra la tuberculosis para llevar nuevas vacunas al mercado lo antes posible. En 2021, más de 1,5 millones de niños recibieron la vacuna contra la malaria, logrando reducciones significativas en casos graves y muertes infantiles. Desde 2018, 477 millones de personas más disfrutan de los beneficios de la cobertura universal de salud. A pesar de estos logros, la OMS advierte que no son suficientes sin estructuras eficaces que den respuestas a emergencias de todo tipo. Expertos alertan sobre la posibilidad de una nueva variante más letal del mismo virus o un patógeno desconocido que requiera acción inmediata y contundente. La OMS hace un llamado a la comunidad internacional: si no hacemos los cambios que deben hacerse, ¿quién lo hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo? Preparémonos para lo que viene.